Hola a todos. Pues bien, hoy como bien dice el título, está muy claro, vamos a hablar del ego, famoso ego. ¿Por qué voy a hablar del ego? Bueno, porque veo que en la red hay mucha confusión. Últimamente me ha dado por escuchar algún que otro podcast sobre el ego de diferentes personas que se presentan como filósofos, canales de filosofía y tal, de filosofía, ¿no? Y Y me ha parecido interesante dar mi punto de vista sobre este tema. Y lo he llamado El ego nos está destruyendo a todos porque realmente el ego está detrás de la mayoría de los errores de la humanidad. Ya no hablo del individuo, sino de la humanidad en general, ¿no? Pero no es por las razones que muchas veces se le otorga al ego, ¿no? Hay gente que le otorga unos, por así decirlo, poderes o unas cualidades que realmente no posee. El ego, para empezar, vamos a definir un poco mi visión personal después de muchas lecturas, de tocar miles de temas y de palos diferentes, religión, filosofía, misticismos, Osho, etc., etc., pasar por el mundo del Zen, del budismo, etcétera. Mi concepción del ego, mi concepción de lo que sería el ego, va, va muy ligado a la conciencia, digamos, a la conciencia que tenemos del ser humano, ¿no? Ese acto de ser consciente de que somos conscientes, que es lo que realmente nos difiere o de forma radical de cualquier otro animal terrestre o marino. Es decir, la inteligencia no es una cosa exclusiva del ser humano. La inteligencia, digamos, ingeniera o la inteligencia emocional, todo ese tipo de inteligencias las tiene cualquier animal, ¿vale? En menor, mayor grado, etcétera, pero cualquier animal o insecto, incluso, no lo sé, el mundo del insecto no está tan estudiado, pero se supone que los insectos es más, hay menos individuo en el insecto, pero cualquier mamífero, cualquier animal mamífero de sangre caliente, al menos, sí que está estudiado que tenemos en común, no solamente con los primates, sino con casi cualquier animal mamífero, pues muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos reflejos, muchísimas cosas emocionales, ingeniería, hay múltiples animales que son excelentes ingenieros, ¿no? Como estoy pensando en los castores, en los pájaros con su... Un pájaro no es exactamente un mamífero, pero hace parte de la ingeniería animal, ¿no? Cuando hacen sus nidos, etcétera, etcétera, ¿no? No es que sea exactamente un mamífero, es que no es un mamífero, un pájaro, ya lo sabemos. Pero bueno, como animal sí que me vale y como ingeniero también, para los ejemplos que estaba poniendo. Bien, el tema es que digamos que hay muchas cosas que no son exclusivas del ser humano, ¿vale? En nuestra inteligencia, en nuestra forma de enfocar nuestras emociones, etcétera. La única cosa que ni siquiera la conciencia, ¿eh? Muchos animales son conscientes de su propia existencia, etcétera. Lo que sí nos difiere radicalmente de los demás animales es la conciencia de ser consciente, es decir, que tenemos el ser humano, y algunos en especial que lo estudian mucho o que se dedican su vida a ello, como pueden ser algunos budistas, etcétera, pueden alcanzar unos niveles de conciencia realmente extraordinarios, ¿no? Es decir, podemos llegar a ser muy conscientes de nuestra conciencia, ¿no? Para que nos entendamos. Y de nuestra propia existencia y de lo que sentimos y de todas las experiencias que vivimos, etcétera, podemos alcanzar un grado de conciencia realmente excelente, muy alto, y eso nos confiere una forma de mirar la naturaleza, de analizarla, de pensar, una forma de racionalidad también, de alcanzar cuotas de racionalidad realmente muy elevadas, que nos hace un animal muy especial, ¿no? Y esa racionalidad y esa conciencia de ser consciente, etcétera, puede ser una maldición o una bendición, como todas las cosas de la vida, como todas las armas, como todos los inventos del ser humano. Depende cómo se enfoque, depende cómo lo digamos, cómo lo tratemos, como el uso que le demos, pues puede ser una bendición o una maldición, ¿no? Desgraciadamente la mayoría de los seres humanos, y en eso soy tajante porque de verdad que ya tengo una vida lo suficientemente larga y unos estudios lo suficientemente profundos como para
llegar a esa conclusión tranquilamente, la mayoría de los seres humanos hacen un mal uso de esta conciencia. Y ese mal uso de esa conciencia se traduce en tener un ego. En algunos es un ego descomunal. Ya no voy a entrar en si es narcisismo, todas esas tonterías psicológicas. No son tonterías, pero bueno, casi, porque hay miles de canales que tratan sobre esos temas y bueno, es una exageración. Cogen un término y le dotan de unas infinitas cualidades o al revés, o defectos que les rellena horas y horas de parrilla y les ponen unos títulos rebombantes que les hacen muchos clics y todo el rollo, pero ya sabéis que aquí ese canal es un canal muy íntimo y es un canal donde se viene a hablar, ya lo veis que a mí progresar en suscripciones, en likes, en vistos y todo eso me está costando la misma vida, porque es que hablo de temas muy profundos, de temas muy complicados, muy variados, y hago todo lo contrario que se debería hacer para triunfar en Internet, ¿no? Y en YouTube. O sea, ya sabéis que para triunfar en YouTube sería tan simple como coger, por ejemplo, no sé, el tema de Israel y estar todos los días machacando con el tema de Israel. O coger narcisistas todos los días con el narcisista. Y al final acabas trayendo un público objetivo que le gusta que le machaquen sobre las mismas cosas todo el día. Y para reafirmarse en su obsesión o en lo que esté ahora mismo o en ese momento, digamos, obsesionado o pensando, y ahí pues triunfas seguro, ¿no? Haces miles de visitas de repente, tienes miles de seguidores, etc, etc. Ya sabéis que yo he escogido el camino más tortuoso y más difícil, que es el camino de hablar de lo que me da la gana, de desarrollar muchos temas y además de hablarlos con una cierta profundidad y con una cierta complicación que no todo el mundo puede entender y que no todo el mundo puede captar y que no todo el mundo puede adscribirse ni digamos captarlo y aprenderlo con H con toda la profundidad que requiere. Bueno, es mi elección y ahí estoy, creciendo muy poquito a poquito, pero ya me va bien. Yo disfruto, que es lo importante, y los que sé que me escucháis y que sois ya viejos seguidores también lo disfrutáis. La prueba está que muchos de vosotros os quedáis y hacéis comentarios y abrimos debates interesantes y está muy bien todo eso. Así que a mí ya me conforma y ya me va bien. El tema es el siguiente, ese pequeño paréntesis. Aparte, no olvidaros también de que, eso lo tendría que haber dicho quizás al principio, de que podéis escuchar todos los audios que hago, todos los podcasts en Spotify, en Podcaster. Podcaster Spotify se llama, ¿vale? Podcasters, no Spotify de música. El apartado que tiene de podcasters, de podcast, ¿vale? Ahí podéis encontrarme también y así pues a muchos de vosotros igual os es más cómodo escucharme por ahí. Bien, cierro del todo la paréntesis ya. Retomo. El tema es el siguiente, se comete un error muy grande que se convierte en ego, y en un ego que a veces puede ser desproporcionado en algunos casos y que entonces es más malo todavía o peor, y otras veces es un ego pequeñito pero molesto, es decir, el ego sería para mí como la viruta cuando haces una soldadura o lo que sea, como la crosta esa que queda de la soldadura que tienes que quitar, ¿no? Es como un subproducto, un mal producto de la conciencia, ¿vale? La conciencia bien usada y bien empleada, cuando uno es consciente de ser consciente, tienes mucha conciencia, bien empleada te puede hacer un ser pues, muy racional, muy intuitivo, muy a la vez de intuitivo, a la vez de cariñoso, con amor a la vida, etcétera, etcétera, y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, te puedes hacer muy consciente de lo importante que es tener salud, de lo importante que es no malgastar tu vida, no malgastar tu cuerpo, de tratar tu cuerpo como un templo donde reside esa conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mal empleado y mal gastado, pues lo único que sirve es para construir una especie de superego, o sea, un super yo, un yo del yo, que normalmente es bastante tóxico, y que solo piensa en sobrevivir, el yo, ese pequeño yo, y entonces busca mil maneras de sobrevivir en la muerte, le tiene mucho miedo a la muerte además, ese ego, normalmente cuando más ego, más miedo a la muerte tiene la persona que lo sufre,
el egolatrismo, ¿no? Ese egocentrismo, ese ego. Y esto hace que sea capaz de inventar cualquier artilugio, cualquier artificio para huir de la idea de la muerte, de la muerte del ego, claro, porque lo que le da mucha pena al ego es morir él, el ego. Es decir, la imagen que se ha creado uno de uno mismo, ¿no? Esa superimagen, que es el ego, que yo me llamo, yo qué sé, Bruno Fernández, y Bruno es muy importante, Bruno, mis orígenes, yo, Bruno, por ejemplo, ¿no? Por un nombre que se me ha ocurrido así de primeras, que conozco, no va por ti, Bruno, o sea, no va por el Bruno que conozco, que además no se llama Fernández. Digamos que es el tema de que uno se empieza a creer el personaje. Es como esos actores, ¿no? O esos cantantes famosos o futbolistas que les come el personaje, ¿no? El personaje público come a la personalidad auténtica, genuina, que tuvieron alguna vez cuando nacieron en el seno de su familia y no eran famosos, ¿no? Y eran personas normales. A veces el convertirte en famoso es una maldición porque es el camino más directo a ese ego, superego tóxico que os digo, ¿no? Uno se empieza a creer el personaje y a partir de ese personaje pues te creas una especie de idea de ti mismo, inmortal, que debe sobrevivir a toda costa. Entonces, cuando uno toma conciencia de que no va a sobrevivir, que probablemente el ego se morirá con él, pues hay que buscar artificios, hay que buscar todo tipo de escapatoria. Y entonces una de las escapatorias que mucha gente que está inventada desde hace miles de años es la religión, ¿vale? Esa creencia de que cuando uno muere, pues tiene el alma, que es el ego, en realidad, traduzca alma por ego, que esta alma pues va a ir a algún lugar mejor, donde se le va a tratar muy bien y donde tu ego, tú, Bruno Fernández, vas a sobrevivir en no sé qué etérea parte del mundo o no sé en qué plano, y vas a seguir eternamente siendo Bruno Fernández, ¿no? Que es el mayor ego que uno puede tener, ¿no? O sea, la religión, la gente que es muy seguidora de la religión es la más ególatra de todas, ¿no? Por mucho que luego hagan actos de caridad y den su vida a la causa de todo el tema ese, en realidad son ególatras que te cagas, porque es que son tan miedosos, ¿no? Y tienen tanto miedo a la muerte y tanto miedo a la muerte de su ego, sobre todo, no a la muerte en sí, que los musulmanes, por ejemplo, muy yihadistas, todo eso, no tienen miedo a la muerte en sí, de su cuerpo, tienen muchísimo miedo a que se muera su ego, ¿no? O sea, el Mohammed Ben Harwahli tiene ganas de quedarse Mohammed Ben Harwahli para los tiempos de los tiempos, eterno, ¿no? No quiere perder su identidad para nada, y si le garantizan de que cuando muera es el Benjamed ese, el Mohamed ese, se va a ir a un cielo donde se va a llamar Mohamed para siempre y no se va a diluir en la nada, pues esto se agarra ahí como un clavo ardiendo, ¿no? Porque no se da cuenta el Mohamed de turno o el Bruno de turno de que realmente lo que están haciendo es un ejercicio de ego tremendo, ¿no? Es que no me quiero morir y la única manera que he encontrado de no morirme, la más barata y donde menos me cuesta trabajo, es además eso, me ascribo a una religión que me garantizan de que mi ego no va a morir conmigo, o sea, con mi cuerpo, va a seguir ahí en eterno, no sé qué ciudades, no sé qué países, y eternamente vas a seguir ahí. Además, te garantizan la eternidad, sin enfermedad, sin nada, sin envejecer, nada. Y ahí estarás tú, ahí, dale que dale, el Mohamed de turno, o el Bruno de turno, o el budista de turno, el que sea budista, etcétera, ¿no? Y es el mayor engaño, el mayor artificio que se ha inventado la humanidad para que su ego perviva forever together, ¿no? Y luego está, ahora hay una nueva fórmula de ego desde que somos racionales, desde la Revolución Francesa, etcétera, que consiste en la técnica, ¿no? En creer en una fe ciega en la tecnología y en intentar trasvasar nuestro cerebro, nuestro ego, el ego este que nos hemos construido, ¿no? El Bruno Fernández tal, que ha nacido en tal pueblo, que tal, pues post-mortem, trasladar todo esto antes de morir el cuerpo a un ordenador que eternamente te va a recordar y que eternamente vas a quedar ahí con tu pequeño ego, ahí en una especie de inteligencia artificial que serás tú, sin ser tú, en una forma etérea. O sea, es un poco reproducir lo que las religiones han querido, pero de una forma tecnológica, ¿no? Lo cual es mucho más costoso, me imagino, costará dinero, etcétera, etcétera, y los resultados están por ver, ¿no? Pero realmente, o sea, es brutal lo que hace el ego, ¿no? El ego
nos hace inventar 1000 fórmulas para sobrevivir a la muerte, ¿no? A la muerte de este ego, además, ¿no? Y cuando hay muchos sabios a lo largo de los milenios de la humanidad que ya nos han dado la fórmula para no sufrir esa enfermedad, ¿no? Y sin embargo gozar de la conciencia y que no sea una tortura, ¿no? Porque claro, el problema que tienen en la construcción del ego es porque uno se da cuenta que es una tortura eso de ser consciente. Le gustaría más ser un gato o un perro o lo que sea y no ser tan consciente, ¿no? Porque es una verdadera tortura, es verdad. Si eres muy consciente de ti mismo, y eso te otorga normalmente una cierta inteligencia también, así, en general, eres muy consciente también de tu muerte, claro. Más conciencia de la muerte. Entonces eso te puede hacer sufrir mucho, claro, hasta la locura incluso te puede llevar, ¿no? Y claro, ese sufrimiento hay que apaciguarlo de alguna manera. Hay gente que se lanza directamente a las drogas del alcohol, bueno, es una fórmula de huir y de no combatir y de no tener que adherirte a ninguna religión ni nada especial. Te adhieres a la botella y eso te salva. Y hay gente que le ve la salida de las religiones de todo tipo y hay otros que se adhieren a una causa tecnológica, ¿no? A inventarse algo que les sobreviva o a algo artístico que les sobreviva post-mortem o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que le pueda, digamos, hacer, entre comillas, eternos, ¿no? Y hay gente que, pocos, la minoría, que se dan cuenta que todo eso son tonterías y que lo que hay que hacer es gozar de esa conciencia, gozar de la idea de la muerte incluso, con total tranquilidad y naturalidad y que bueno, del todo hemos llegado y del todo vamos a y en el todo acabaremos otra vez de donde hemos llegado, al fin y al cabo. O sea, no puede ser tan malo de donde provenimos cuando hemos provenido de ello. Es decir, no puede estar tan vacío, ni tan digamos, frío, ni tan desconectado, ni tan horrible, cuando provenimos de esta supuesta nada, provenimos de ahí, y luego pues te vuelves otra vez ahí, de donde has provenido. Por lo tanto, hay miles de sabios, más que nada en Asia, básicamente en Asia, que llevan milenios diciéndonos, pero claro, cada mensaje de esos sabios se ha tergiversado siempre en alguna forma de ego. Y es una pena porque realmente el mensaje es muy claro y muy simple. Es decir, provenimos del todo, volvemos al todo. Además que hay una imagen muy clara que hace miles de años que va circulando, que es la imagen de la gota de agua que se va del mar, de una ola, y al final, después de pasar por el cielo, por las nubes y tal, vuelve a llover en el mar y vuelve a caer en su... Algún día llueve en el mar y cae, o llueve en un río y vuelve a bajar al mar, de donde ha provenido, y desde donde a quien pertenece desde siempre. Es decir, tú has pertenecido siempre al océano, al mar, y solamente que cuando te has convertido en gota de agua, por un momento te has creído que eras gota de agua y que eras una cosa diferente a todo, que tú eres una gota que se llama Bruno y que es muy guapa y esa gota merece conservarse para siempre. Bueno, lo que merece conservarse para siempre es el océano de donde provienes, no la gota. Así que uno, si se mentaliza de que es gota y ya está, pues no le hace falta ni religiones ni hostias con vinagre. Es tan simple como mentalizarse y aceptar ese hecho. Pero claro, es muy fácil de decir, muy difícil de realizar, y por eso la mayoría de la gente no lo consigue realizar. Claro, es complicadísimo. Es un tema muy complicado precisamente por su sencillez. Es que lo más sencillo en esta vida es lo más complicado. Siempre ha sido así y siempre será, ¿no? O sea, las cosas que aparentemente son muy complicadas, muy no sé cuántas, en realidad no son tan difíciles. Es simplemente una cuestión de técnica, perseverancia, etcétera. Y las cosas de verdad complicadas son muy, muy simples, pero en su simpleza les hacen muy duras de realizar, porque hay que hacer una aceptación que no todo el mundo está preparado para hacerlas, ¿no? Unos por ignorancia, otros porque no prestan atención a ese tema, a ese tipo de cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Por el paquete cultural donde han nacido, que es muy fuerte, que les imprime un carácter muy fuerte, un ego muy fuerte ya de nacimiento, y luego si tienen la tendencia a desarrollar el ego, lo amplían. Es una enfermedad el ego es una enfermedad que te inoculan desde que naces. Entonces es muy complicado librarse de él, muy complicado. Pero es una pena porque la fórmula es muy sencilla, en realidad. Pero bueno,
Ahí reside toda su belleza y ahí reside toda su complicación, en lo sencillo que es el mensaje. Incluso mucha gente no va a creer en ese mensaje, ni va a creer en lo que digo, ni va a aceptarlo, intelectualmente hablando, porque es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo. La verdad es que son dos frases o dos palabras. Quiero decir, entonces, claro, la gente piensa, a ver, el secreto de la vida o el secreto de esas cosas no puede ser tan sencillo, coño. No. Tiene que ser mucho más complicado, ¿no? No puede ser tan sencillo todo esto. Pues no, pues ya veréis las vistas que va a tener ese vídeo, los likes que va a tener, los comentarios que va a tener, probablemente menor que muchos otros. Y en este podcast probablemente estoy diciendo cosas muy trascendentes y muy interesantes, pero que poquísima gente entenderá y compartirá y ya lo sé, es que va a ser así. Ya lo sé perfectamente, ¿no? Es una pena, pero es así, yo lo tengo más que asumido. Bueno, pues nada, yo y todos los que no soy el único, que somos bastantes gente que ha vivido, que vivirá y que vive, que piensa esto. Lo que pasa es que siempre somos muchos, pero pocos en comparación con los que no aceptan ese mensaje y o no lo entienden o no lo captan, ¿no? Es así. Bueno, pues nada. Un saludo a todos. Yo creo que ese podcast ha venido bien para relajar un poquito todos esos días de guerra y de conflictos, etcétera, ¿no? Y yo creo que nos viene bien justamente en un momento de guerras, de conflictos y tal, el volver un poquito a la esencia de las cosas, ¿no? En la sencillez de vivir y en que en el fondo es muy fácil vivir y es muy fácil no pelearse, es muy fácil no creer en todos los engaños de países, religiones, tal cual, siempre y cuando se hace ese pequeño ejercicio, ¿no? Pequeño ejercicio que cuesta mucho, ya lo sé, porque eso sí que supone desconstruirse de verdad, no todas esas chorradas que nos venden, desconstruirte como hombre, como no sé qué, femenino, masculino, queer, no sé qué, no sé cuántas, que eso son desconstrucciones, que es ego y más ego sobre más ego. Y esto que estoy proponiendo sí que es de verdad desconstruirse y es muy, muy duro, lo reconozco. Yo lo he vivido y lo he hecho y sé que lo duro que es, lo que me costó a mí, así que tampoco voy a ser yo quien le diga a todo el mundo que haga ese camino, porque es un camino muy tortuoso, muy complicado, mucho más complicado de lo que os parece. Pero vale la pena, también lo digo, vale mucho la pena. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima, cuidaros mucho como digo siempre, chao, chao.